Este es el podcast donde mujeres únicas, intensas y gloriosamente imperfectas se reúnen para desahogarse con glamour. Prepárate para el drama, la risa y la autenticidad sin filtro. Ellas son dramáticas pero icónicas. Comenzamos. Bienvenidas a este espacio de conversación y aprendizaje, donde hoy exploraremos cómo la paternidad se ha transformado con el paso del tiempo. Hablaremos de los nuevos roles de los padres, los desafíos que enfrentan y la valiosa oportunidad de construir vínculos más cercanos, presentes y significativos con sus hijos. Vamos a empezar y les tengo una pregunta. ¿Cómo eran sus papás cuando nosotras o cuando ustedes eran niñas? Lo que sí recuerdo es que antes la educación a ellos, o ya cuando ellos eran papás, los hombres, era, no sé, con una mirada ya te decían qué querían. Sí. Ya te decían con la sola mirada si querían que te fueras al cuarto, si que te callaras, que dejaras de hacer esto. O sea, no necesitaban decir absolutamente nada. Inclusive al llegar a casa había papás que ya nada más con el hecho de llegar y sentarse, la mujer estaba obligada a servirles, ¿no? A atenderles, ¿no? Es una situación que en la actualidad ha cambiado, o a lo mejor no al 100%, pero sí estamos como que en ese proceso de cambio, ¿no? Entonces, la paternidad de antes, pues era totalmente diferente a la que actualmente se está viviendo. Un ejemplo muy claro es, en los sanitarios públicos de hombres, no hay cambiadores. Ya hay, ¿cómo les decía? Cambiadores para bebés. Los bebés, sí. Y antes no había, nada más estaban los de mujer. Entonces, estamos viviendo ese proceso, ese cambio, y qué padre, ¿no? O sea, porque realmente las tareas son para ambos, no nada más para uno, ¿no? Entonces, esos cambios de roles están, pues, diría Fernando, súper. Bueno, yo me acuerdo, si me permiten participar, yo me acuerdo, como dice Ale, sí estoy muy de acuerdo con ella. Pues mi papá era más como lo académico, lo de la escuela. Veíamos poco de las tareas con él, casi todo era con mi mamá. Como dice Ale, la parte del quehacer, la parte de las tareas de la casa, la parte de la familia, pues, en sí, de las juntas de la escuela. Bueno, mi mamá tampoco iba a las juntas de la escuela, ahora que me acuerdo, no iba ninguno de los dos. Sí, no iba ninguno de los dos, pero mi papá menos. O sea, sí me acuerdo que mi mamá hacía como el esfuerzo, pero mi papá, pues no, el trabajo, y era como la proveeduría, ¿verdad?, de la casa. Oye, Marce, me hiciste recordar eso de las juntas escolares, las boletas que tenían que ir firmada por los padres, madres o tutores. Sí. Todas mis boletas están firmadas por mi mamá, ¿eh? Sí. Ni una de mi papá. O sea, ahí es donde te das cuenta que, pues, la ausencia del padre, pero a lo mejor no porque quisiera, Blanca? Simple y sencillamente porque así fueron educados por una mujer, por la mamá, ¿no? Sí. O sea, tú cuando te casas te vas a ser el proveedor, y tú, mujer, cuando te casas, tu tarea va a ser atender al hombre, los hijos y la casa, punto, se acabó. No tienes otra obligación más que esa, ¿no? Entonces, pues, entre esas tareas eran precisamente estar al pendiente de la educación escolar de los hijos, y por eso las firmas nada más de la mamá en las boletas, la mamá nada más presente en las juntas, ¿no? De padres de familia. A pesar de que la mamá también trabajaba, o sea, en mi caso también mi mamá trabajaba. Era de las pocas, yo creo. Entonces, no, pues sí. No, yo sí sabía de varias, pero por lo mismo tampoco iban a las juntas. Y en mi caso éramos puras mujeres en la casa, entonces la verdad, qué bueno que no hubo hombres, porque entonces sí habría la distinción, creo yo, ¿verdad? Hubiéramos vivido esa distinción que no me hubiera gustado vivirla, y pues éramos parejas todas, éramos mujeres, nos quedábamos ahí a arreglar casa y a atender papá, atender la casa, etcétera, ¿no? La escuela de nosotros, etcétera. Entonces creo que era muy, afortunadamente no tuvimos esa situación de tener un hombre en la casa hermano, porque si hubiera habido, creo yo, distinción por la forma en la que mi papá fue educado y estaba ejerciendo su rol en la casa, ¿no? ¿Verdad? Sí, bueno, yo estoy igual que Marce, mi papá era proveedor, yo lo veía pocas veces, o sea, él descansaba el lunes
Yo todo el lunes dormía, mi mamá no le hagan ruido porque está dormido, está descansando. Y el resto de la semana se iba, yo creo, a las 5 de la mañana porque entraba a las 7, llegaba como 10, 11 de la noche y ya estaba dormida. O sea que para mí mi papá, pues no pintaba más que era el que daba el dinero, era el que te voy a acusar con tu papá. Pero era el malo sin estarlo. coco. Ajá. Pero no, él no pintaba en mi vida hasta que cambiamos de ciudad a mis 15 años. Empiezo a conocer un poco más a mi papá porque ya teníamos más tiempo para platicar, para comer con él, cosa que de niña jamás comimos con él. Ay, pues a mí sí me tocó un padre bien padre, porque sí, era poco el tiempo, pero él se encargó de que ese poco tiempo fuera de mucha calidad. Entonces yo tenía ese papá que se tiraba de panza en el suelo a jugar a las Barbies y entonces era el doctor, entonces le llevamos a la Barbie que ya se le había zafado la cabeza o la que ya se le había zafado el brazo y entonces él en su rol de, dígame, ¿qué le duele? O sea, sí realmente hacía por jugar con nosotros. O él como hombre nos ponía a jugar a los cochecitos porque tenía carros de colección. Entonces sí fue muy padre esa parte. Pero ahora de grande, platicando, por ejemplo, con mi hermana de cómo ese contraste de mamá y papá, sí decíamos, es que mi papá se dedicó a ser amigo y no educador. Y realmente como esposo no apoyaba a mi mamá. Entonces, por eso en capítulos anteriores hablé de Mussolini, porque pues la que llevaba las riendas y la que nos tenía que controlar era mi mamá. Entonces, como niña viví un padre bien padre, pero como pareja de mi mamá, híjole, no se metió para nada en la educación. Híjole, yo también tuve un padre bien padre. Bueno, de hecho es que mi papá, cuando yo nací, mi papá ya era, fui la última y ya mi papá estaba más grande, ¿sabes? Mi papá se casa a los 34 y yo vengo a su vida a los 43. Entonces, pues ya lo agarré más cansadón. Nos venimos de la Ciudad de México porque ya México era un caos, pero resulta que nos venimos y se va a trabajar a México. Entonces, así como... Pero cuando lo veía, la verdad es que quizá por eso luego este choque de culturas con lo que yo veo que normalizaban de un papá justo proveedor, justo estricto, justo que se sentaba en la mesa, para mí era algo como que eso, qué raro, porque yo escuchaba a las 4 de la mañana la lavadora regando y mi papá ya había puesto la lavadora, regaba el jardín, o sea, nos hacía piojito, íbamos a jugar a las no sé, a las cosquillas. Entonces era un papá muy juguetón, era un papá que le entraba a las labores de la casa, pero al parejo, porque mi mamá también trabajaba, justo. Mi mamá también trabajaba, entonces la verdad es que yo tuve un papá muy padre, muy juguetón, pero quizá como un poquito igual, ¿no? Ya la historia de ellos como pareja, quizá un poquito más cargado a que mamá era la que resolvía, la que estaba como más atenta en estas cuestiones de ¿y ahora qué voy a hacer y cómo nos va a alcanzar? Y más administradora, pero sí como padre, que es el tema, la verdad es que como padre, híjole. Bien padre. Sí, bien padre. De que vamos a lavar el coche, ponte tu traje de baño, así. Lava el coche, ponte el traje de baño y salía empapadísima, ¿no? Entonces, la verdad es que tuve un padre muy padre, pero sí después un padre muy cansado ya para mis 20, ¿sabes? Bueno, 19, 20, porque mi papá murió cuando yo tenía 21, pero ya en mi adolescencia, ya sí mi papá sí estaba muy cansado, pues. Y que realmente no estaba tan viejo, ¿eh? Bueno, pero es que en aquel entonces, por la carga de trabajo, sí se sentían más. Porque murió de 63. No, y se veían más viejos. Sí, pues, sí. ¿Cuántos Sí. videos Está hemos viejo. visto? Unos TikTok, no sé, de que sí. entrevistan a señores de, no sé, que los entrevistaron en los 80s y tenían 30 años y Y se parecían ven de viejos. 50, Sí, ¿no? O sea, sí. si los compararan con la actualidad, pues ya se veían viejos, ¿no? Ujú. O sea, y dices, ¿por qué? Y también las mujeres, o sea, no nada Pero más los porque hombres, también las los mujeres. trabajos empezaban súper tempranísimo. Sí, o no, sea, la calidad de vida carga. era diferente. Y no era había tanta arreglo, ¿no? tecnología. El arreglo también. Aquellos copetones El acá, esfuerzo ¿no? físico, ¿no? También El sedentarismo. y ahora creo yo que sí se cuidan un poquito más, o sea, ya es como, pues hay que, ya tenemos más información
creo yo, ¿verdad? Estas generaciones ya tienen más información, que hay que alimentarse bien, que hay que hacer ejercicio, que hay que hacer las pesas, ¿verdad? Porque pues el músculo Como y más el hueso, balance, ya hay más sí, balance. pero también yo creo que el trabajo sí los deja hacer ese equilibrio, porque hasta las leyes han cambiado para eso. Pero fíjate ¿no? que yo creo que, no sé, se me hace más pesado ahora que antes. El trabajo de antes, no, porque es que, mira, simplemente los horarios laborales, o sea, yo me acuerdo que había algunas empresas, unos comercios o hasta el mismo gobierno que entraban 7, 8 de la mañana y salían 2, 3 de la tarde ya. Se acabó. Y tenían toda la tarde libre. Bueno, ajá. Y en la actualidad, por ejemplo, en las empresas, sobre todo en las automotrices, pues tienen unos horarios muy complicados, o sea, son horarios de 12 horas, son horarios de lunes, martes, miércoles de noche, entras el viernes, sábado y domingo de día, entonces, ajá, y rolan turnos, y se me hace como que más pesado. Pero yo creo que es más cultural. Yo creo que tiene que ver con que justo la educación era, te casas para ser madre, te casas para ser padre, y entonces todo enfocabas a ese rol. O sea, ser mamá es ser mamá, y el poco tiempo que quedaba, pues ya no querías ir a los aeróbics o cosas así. Y no había tanta situación, era ser mamá. Y ser papá también, o sea, bien marcado a bien machote, y en el rol de proveedor, y en el rol de que yo tengo que enseñar la fuerza, y pues poco se importaba la cuestión del cuidado físico, hasta que ya empezaron todos los achaques, pero yo creo que fue cultural. Ya a partir de los 80s, 90s, cuando empieza incluso justo los aeróbics, la yenfonda, esas cosas que haga en casa, y las señoras, ¿no? Pero ir a un gimnasio era como que eso no, aparte es de hombres, ¿no? Era de hombres, ¿no? Y yo creo que es mucho justo la cultura y la evolución que ha tenido la imagen de la persona como persona, y no con el rol social que debes de cumplir. No, y de hecho, bueno, de eso les iba a comentar, ¿no? Antes, el papá, como decían, era el que llevaba el dinero a la casa, y la mamá era la que se quedaba en casa a criar a los hijos, a administrar el dinero. Pero ahora ya vemos a papás que llevan a los hijos a la escuela, que los llevan al doctor, que van a las juntas, ¿no? Que están ahí más presentes. ¿Por qué creen ustedes que ha pasado todo esto? Pues yo creo que también por cómo va avanzando el tema de la tecnología, a veces ya muchos trabajos ya los puedes hacer en casa, entonces a lo mejor ambos trabajan, pero la mujer se va a la oficina y el hombre a lo mejor está en home office. O porque ya, pues como pareja también dices, pues ¿quién aporta? O sea, antes normalmente los sueldos siempre el hombre ganaba más. No, y hasta la fecha. Pero es menos que, o sea, ya hay un poco de más igualdad. Yo creo que tantos años sí han ido cambiándolo. Creo que sí, todavía las oportunidades siguen siendo más beneficiosas para el sexo masculino, pero yo siento que también ya hay mujeres que estando en un matrimonio ganan más que el esposo, y entonces hay chiquitos que atender de por medio, y entonces ese matrimonio dice, oye, pues entonces ahora cambiamos esos roles. Y yo creo que se vale, o sea, a final de cuentas es el acuerdo que tengas, pero también es porque como sociedad, como oferta laboral, también han cambiado horarios, han cambiado, que ya no tienes que estar presente en la empresa, o algunos días sí y otros no. Entonces ahí es cuando el papá dice, bueno, pues yo le entro a ese rol de es que llevar fíjate y que traer. también a veces nosotros y hasta uno también como mujer demerita mucho el trabajo del hogar. Y yo creo que es más pesado que cualquier otro oficio. La verdad es que sí. O sea, y no me dejará mentir Brendita, que está aquí con nosotros, que ella es ama de hogar, es 100% ama de casa, de que levántate temprano y alista a los niños, y el desayuno, y el lonche, y la comida, y ahora la cena, y limpia la casa, y lava, plancha, todo, y luego que no se le ocurra hacer otra cosa a los chiquillos porque tienes que limpiar, o sea, otra actividad, ajá, que ahora que quieren el boli, que quieren el básquet, que quieren música, entonces hay que llevarlos, hay que traerlos, hay que esto, que el otro, o sea, realmente es un trabajo muy pesado de 24 horas, ¿no? Entonces, era lo que estábamos platicando el otro día del desapego de los hijos, o sea, ¿cuándo nos vamos a dar tiempo nosotras? Entonces, es un trabajo de 24 horas el estar como ama de casa, están atendiendo a los niños. Y nunca y acabas.
Y aparte, o sea, aparte de lo que dije, también es el acompañamiento en las tareas, en los trabajos, que si el niño no entendió, pues tienes que estudiar tú también con el segundo, tercer año de primaria, ¿no? Para poder explicarle, o sea, tienes que saber cómo solucionar ese problema, ese conflicto con el niño. Entonces es muy, muy complicado. A mí no me parece mal que en la actualidad existan hombres que cambien el rol a la mujer. O sea, tú ya tienes un puesto ejecutivo, contestando tu pregunta, Mariana, es ¿por qué de tu GPS que está mal, que dice que estás perdida? Perdida. Contestando a tu pregunta, ¿a qué se debe que ahora la situación de los roles de los hombres cuando son papás han cambiado? Yo digo que es por el empoderamiento femenino. O sea, la mujer llegó el momento en que la mujer empezó a tomar más el papel de que es que yo también puedo, o sea, tú eres capaz de hacer esto, yo también puedo, tú como hombre puedes, yo también, y tú sí, y yo, ¿por qué no? ¿No? Entonces, yo digo que también es por eso y ahora la cultura está cambiando, lo que platicabas, Lupita, la cultura está cambiando, y no a favor de la mujer, yo creo que a favor de ambos y a favor de la familia. Sí, ¿no? porque yo también creo que ellos también dicen, ¿por qué nada más tú vas a las juntas? También puedo ir yo. Claro, es que también Porque nada más tú cargas al bebé, también puedo yo. Entonces, creo yo que es lo que decía Mariana o lo que preguntó Mariana, ¿cómo son los de ahora? Bueno, es también querer participar y querer entrar a la crianza de los hijos principalmente. ¿Y sabes ¿no? quiénes son las personitas beneficiadas? Pues los niños, sí. Fíjate, yo me acuerdo, así les voy a compartir algo muy personal. Yo me acuerdo que cuando mi esposo trabajaba en una empresa automotriz, pocas veces a él le tocaba rolar turnos y bla, bla. Y pocas veces él tenía la oportunidad de recoger a los niños a la escuela. Siempre iba yo, entonces yo me salía de mi trabajo, los recogía y los dejaba en la oficina conmigo hasta que salía de trabajar, ya vámonos todos a la casa, ¿no? Cuando mi esposo, yo creo que alguna de ustedes también vivieron algo similar de esto que voy a compartir, cuando mi esposo iba a recogerlos al kinder o a la primaria, no hombre, los niños eran los más felices del mundo. Sí. El mejor regalo era ese. Lo veían y papá, y corrían y se les colgaba y el otro ahí agarraba uno y agarraba el otro, o sea, felices los niños porque veían a papá que recogía a los hijos a la escuela. ¿No? Entonces, qué padre que ese tipo de situaciones esté cambiando porque les ayuda a los niños a ser más felices, a ser más seguros, más motivados también, ¿no? Claro. No, y a crecer en equilibrio, o sea, para ellos ya no va a ser raro justo cambiar el pañal de un bebé. Cuando para nuestras generaciones de, ay, no, ya viste, pero si ahí lo trae al pobre, le hace todo, vieja fodonga, ¿no? Entonces, claro. Sí, o sea, la verdad éramos conchuda, ve, no más. Pero la verdad es que ya están creciendo en una normalidad totalmente distinta, con nuevas masculinidades, que hablamos, ¿sí? Y no por eso es, porque antes, o sea, los tildábamos de, ay, no, ve nomás, hasta parece gay. ¿No? O sea, eran bien criticones los hombres con los hombres que eran mandilones, en teoría, ¿no? El mandilón y hasta parece esto y hasta parece lo otro, la verdad, muy denigrante. Cuando la verdad lo normal es que, pues, le entren al parejo, es una sociedad. Y es una sociedad de que si los dos trabajan, los dos están, pues los dos tienen que acordar. Yo les digo que vivir en pareja es el arte de ser perfectos negociadores. Hay que aprender a negociar y negociar es parte de eso, justo. Porque trabajas, pero aparte 100% casa, pues no, está de locos. O aquel hombre de que llega a trabajar y se acuesta todo el santo día, pues no. Y nuestros hijos ya están creciendo en una normalidad totalmente distinta y eso está bien chido. Sí. La verdad es que sí. Y lo que les ha costado a nuestras generaciones, también. Mucho. ¿Sí? O sea, esta generación, una vez comentamos, esta generación, las que estamos aquí de 40 y más, somos los que vivimos una transición bien difícil porque pasamos del teléfono de rin, de así, al de que se pierde la generación de GPS. El mío no es el tuyo. Entonces, estás perdiendo el wifi. Nuestros esposos del machismo, ahorita negociar con nosotros quién lava los trastes, quién va por los niños, para ellos es una cultura, pues, un choque distinto. La verdad, esta generación es la que más le está batallando. Ya nuestros hijos no van a batallar tanto, la verdad es que no. No, porque ya traen
Ya traen el ejemplo y la diversidad. No, y en aparte los de también ahora. nosotras como mujeres les estamos enseñando a ellos. Sí, sí, O sí. sea, yo Sí, también trabajo, yo definitivo. también estudio, yo también Sí. hago esto, entonces usted, mijo, aprenda, así se usa la lavadora, así se usa la secadora, mire, se barre así, se trapea, así se tiende una cama, ¿no? Así se cocina, aunque sea un huevito y frijolitos, pero pues de hambre no se me va a morir. Entonces, también uno como mujer les está enseñando a los hombres a saber atenderse solos para el día de mañana, pues entren parejo a esos roles, ¿no? De familia. Y bien dices, Lupita, que a nosotras, esta generación de 40 y más, nos tocó como que cambiar ese chiva a los hombres, así como que, a ver, espérate. Y le o sea, batallamos de repente. Yo de repente bien juzgona, déjenme les platico. Pues una de nuestras hijas, pues es artista. Artista. Entonces, bueno, comunicadora, artista y demás, y está aprendiendo a tatuar, y pues ya se hizo algunos tatuajes por ahí. Y yo dije, me dice, mamá, me hizo un tatuaje. Pues me hizo un dragón. Dije, "Ah, pues, es un Michu". Y yo juzgando, ay, híjole, a ver qué dice tu padre. O sea, yo fui la que dije, tu padre es un ogro, de Ave María Purísima, te va a poner como chancla. Yo fui más la de, ¡ah! Cuando Cuco la ve, y yo así, ¿qué no le vas a decir nada? O sea, yo era como casi que la que me estaba, ¿qué no le vas a decir nada o qué? Caminando. Y él, y yo en mi cabeza, no, hombre, le iba a decir hasta de qué se iba a morir. Realmente no, realmente se ha ido transformando ellos también a irse acoplando a un mundo más para sus hijos. Y entonces estamos en esa lucha porque estamos en una transformación. La verdad es que no la tenemos fácil. Bueno, y menos ellos, los papás, la verdad, porque luego tienen sus hermanos mayores, que luego viene ese estigma, ellos educados a una formación todavía más rígida, ¿y qué no le vas a decir nada? no, y o sea, todavía está es la pecado, mamá de ¿sabes? ellos que empiezan a juzgarte, o a las hermanas de ellos que también empiezan a juzgarte de que, ¿por qué? Fíjate, yo recuerdo un comentario que una persona hizo. Hubo un personaje que se salió con la mamá porque se fue a juntar con su mujer, con una mujer, ¿no? Y esa mujer tenía un hijo y este personaje también tiene un hijo. Entonces se fueron a vivir juntos. Pero siempre llega a comer a la casa de la mamá. Y ahí estaba la tía. Y nada más escuché el comentario, es que para eso quería mujer, ni siquiera lonche le hace. Y yo, ¿perdón? Así como que, pues mira, ni siquiera lonche le hace, para eso quería irse a vivir con la mujer. O sea, ¿qué atenida? ¿Qué esto? O sea, criticando yo. Pues es que si no le hizo lonche, mira, aquí a una cuadra está una cocina económica, aquí o el Oxxo lo más rápido, ¿no? Allá los taquitos, o sea, tú dices, o bueno, está a 3 cuadras, está el mercado, que vaya y compre fruta. También tiene sus ¿no? manitas, O sea, puede hacerse un exactamente. sanduichito. O sea, yo pensé en eso, porque ¿no? yo así soy, o sea, si no hay Sí. comida en la casa, ellos ya saben, ahí está el número, hable a la cocina económica, mi rey, pídalo. ¿Por qué? Porque yo también trabajo, yo también tengo obligaciones, yo también aporto económicamente a la casa, o sea, no nada más es mi responsabilidad, no nada más es responsabilidad del papá en este caso, ¿no? También es responsabilidad de los hijos cuando están grandes a saber atenderse. Pero justo aquí lo importante también es esa personita que contestó. Porque a final de cuentas, si también lo No, siente esa personita así, no sabía, o sea, Ah, porque no hizo estaba, hizo el ya. comentario, ¿cómo se dice? Retórico. ya. Y como siempre, a las espaldas. Ah, claro, Como claro. siempre, la tía sí, chismosa, sí, siempre hay una tía sí, metiche. Sí, siempre. Sí, claro, o sea, de esas veces que te digo, pero no le digas. O sea, Ay, eso como me choca. Déjame te digo algo, entonces no me digas porque mi pecho no es bodega. déjate digo algo, no hay problema, pero eso de que, déjate digo, pero no le vas a decir a nadie. No, ay, sí, no le vas a decir a nadie, no, por favor, no. Sí, por favor. Pero pobres hombres, no te creas. Los papás la tienen complicada si no cambiamos el chip de que hay que normalizar que el papá le entre y quitar justo todavía los rasgos, porque hay muchos rasgos machistas en la educación, muchísimos. La verdad es que sí, bueno, yo siento, no sé ustedes. No, sí, totalmente. Y ahorita que platicábamos todo esto de los papás que tuvimos, ¿no? O que tenemos, gracias a Dios, algunas, ¿verdad? ¿Cómo ven ahora los papás jóvenes? Digo, uno que trabaja en escuela, que ve cada vez que hay más papás jóvenes, híjole,
que se involucran, pero a veces hasta de más. Y Es que dices, Está "¿Dónde-" padre, ¿no? Sí, O sea, pero- nunca estaban, pues, todos ahora los ya extremos son conoces. malos. Exacto, Todos los exacto, extremos porque, son malos. Pues sí está padre que vayan Sí. y de verdad, a mí me encanta ver a un señor que siempre llega con su niña así, de este tamañito chiquitita, a llevarla siempre al kinder, o sea, y muchos papás se ven llegar a dejarlos o a recogerlos, pero hay veces que se involucran hasta de más. Pero es que a veces no nada más son De- ellos, o sea, de sí, más como pa' dice mal. Lupita, Sí, o sea, también de los más pa' extremos mal. son Sí. malos, ¿no? Pero ¿cuántas mamás también hay que se involucran de más? O sea, siempre va a haber un granito negro No, en pero el las mamás arroz. siempre, o sea, yo creo que el rol de la mamá siempre fue eso, involucrarse y meterse. Y a Ay, lo no, mejor- Mariana, estamos ¡Modernízate! diciendo que no, a ver, no. ¿A ti se te hace raro A que el ver, papá se alto. involucre de más o qué? No, o sea, porque O antes sea, no, son o hombres, sea, pero dales que- Por chance. eso, antes No, no, sí. ahora sí. Por Y eso, es lo que antes te hace no. ruido. No que me Que haga es ruido. mucho. Lo que Sí. le hace ruido es que es mucho. No, Exacto, pero que es que es siento, demasiado. a ver, que stop. los quieren sobreproteger. Stop. Mira, Lupita, tiempo Sí, fuera. Tiempo fuera, Mariana. fuera. A ver, fíjate cómo seguimos nosotras mismas queriendo, o sea, ponerles las etiquetas de los roles de, es que el papá no se debe de involucrar porque para eso está la mamá. O sea, así se escuchó y fue de, what the fuck, ¿qué hablamos hace rato? O sea, estamos diciendo que ahora está más padre que sean así. No, sí, o sea, yo no Pero digo no que tanto. Pero es que lo no, traes pero muy no tatuado, tanto. en tu educación lo traes bien tatuado. Sí. Sí, sí, Sí. y por eso O sea, decimos pero que esta mira, generación es la sí. del choque. No, pero Sí, mira, nos cuesta trabajo. déjame te digo Sí. algo. Déjame te digo de lo que yo veo también. Luego son extremadamente permisivos, extremadamente, ¿cómo te diré? O sea, ya no es como sano el que esté, no que esté o que no esté, sino de la manera en la que está. Entonces, está demasiado permisivo al grado que lo que le diga la mamá no le importa y es lo que diga él. Y entonces, No, o lo que diga el hijo. sí, claro. Ah, bueno, sí. Pero es Sí, que sí, Bueno, sí. pero ahí eso va ya estás otra haciendo un cosa. hijo malcriado, ¿no? Exacto. Pero O sea, por eso. ¿cómo puedes dejar Por que tu eso. hijo de Por eso verdad estás en el extremo, no porque está en estabas, la madurez Por suficiente eso, como ajá. para... estás en el extremo. Primero no estaba y Pero- ahora está pero muchísimo. también te voy a decir algo porque es eso, porque normalmente esos papás tuvieron unos papás súper estrictos. Entonces Ajá. ahora ellos como papás dicen, yo no quiero ser como mi papá y entonces ahora soy el amigo de mi hijo. Ah, y sí. la mayoría Sí. de los niños Pero es que ahora eso es un tienen error. amigos, Sí. no papás. Entonces, Sí, a lo totalmente. mejor, o sea, si lo hacemos Pues eso de es a esa lo que se forma, refiere ahora Mariana. sí. No, es que por eso le digo, a ver, exacto. señor, usted, es que yo soy muy amigo de mi hijo. A ver, no. Puede Ajá. ser un papá amigable, Pero no puede ser pero su no, amigo. porque lo deja huérfano, ¿qué cree? Sí. Sí. Exacto. Porque necesitan contención, o sea, los chicos Sí. necesitan Si contención. tú te vuelves el amigo de tu hijo y no está el papá, pues lo vas a dejar huérfano. Mejor ser un papá amigable, eso sí, pero sin perder esa autoridad que se necesita. Y ese es justo, a lo mejor a lo que te referías, de cómo vemos a los chavos que quieren ser tan buena onda que se desdibujan esos límites que debe de haber entre la autoridad, sí o sí, de padre y hijo. Y el padre en sí, yo les decía, si ustedes vieran en nuestras historias o historias de las generaciones un poquito más abajo que nosotros, es la importancia del papá en la vida de los hijos, del papá hombre. Sí, la figura. Porque mucho incluso hasta de entender los roles y de entender la definición incluso de la sexualidad, tiene que ver también con la presencia sana de los vínculos paternos. Y presencia subrayado. Y presencia subrayado de manera sana en también la dinámica familiar de mamá y papá. Y justo la presencia de papá es bien importante para definir muchísimas cosas. Por eso estas generaciones, la de nosotros y poquitito más abajo, vivimos muy conflictuadas en esta nueva amalgama de cómo llevar la vida de familia y de pareja. Tin, 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 tun. tin. Bueno, Ya y la- entonces, ¿qué significa Algo trae, ser? Ale, ¿qué traes con el teléfono? No, Déjate de nada, pelear con el estoy- teléfono. Fíjense que dices que qué traigo en el... Perdón, con permiso, No, pues, sí. con permiso. Ya que. Con todos estos comentarios que estamos compartiendo el día de hoy, me hizo recordar
un poema que era lo que estaba buscando de Paco Stanley, del padre, o sea, y tiene totalmente la razón, o sea, hay Oye, un- negra, te hay quiero un- hablar. Sí. Ya los chicos se han dormido. Sí. Así que deja el tejido, que después te equivocas. hay unas partes muy ¿Qué buenas tal, que qué nos tal? hacen reflexionar y que dice, hoy te quiero preguntar, ¿por qué motivo las madres amenazan a sus hijos con ese estribillo fijo de... cuando venga tu padre. Y tu con tu padre padre por de aquí. y con tu padre de allá. Exactamente, exactamente. Entonces, dice, tú empiezas con las quejas y yo tengo que enojarme, porque ese es el papel. Igual que lo hacía No. mi padre. ¿Vele? Síguele. Sí, sí, sí. Igual que dice, le hacía mi padre. igual que hacía mi padre al escuchar que a mi vieja. Entraba a fruncir la ceja apoyando a ese fiscal que en medio del temporal se erigía en defensora. Se repetía el patrón. Pero, o Sí, sea, claro, pero sí, fíjate se bien, repiten los que en patrones. medio del temporal se elegía en defensora. Ujú. Cuando se ponía la ruda la cosa, venía la mamá, entonces el defender. papá era el tirano. Exactamente, y justo porque de ahí, dice, apegos inseguros. exacto, dice, Sí, es cierto. o sea, de entender, saca 10. sí, saca 10, de entender que, bueno, tiene que llegar enojado porque amenazó a los hijos precisamente de que vas a ver, cuando llegue tu papá, sí te va a ir y le va a decir a tu padre y que no sé qué, y ya estábamos así todos, ay, escondidos y la fregada y no sé qué. Entonces, cuando él se pasaba del regaño o del castigo, entonces ahí la mujer entraba, la mamá entraba y decía, a ver, espérate, no te ¡Qué pases. malo eres! Entonces, ¿para qué me dices, pues, si no Sí. quieres que haga el papel? Sí, O sea, sí, sí. ¿por qué me das esa queja? Y hay un punto muy padre que nos hace reflexionar que dice, si los castigo, eres bruto, no tienes sentimientos. Y luego dice, ay, perdón, se me movió. Dice, si los perdono, ¿qué ejemplo? ¿Es así como los educas? Y si los castigo, eres bruto y no tienes sentimientos. Entonces, ¿qué quieres de mí? ahí es donde aplica, ¿quién entiende a las mujeres? Pero luego viene una parte bien bonita que dice, pero cuando yo te miraba fijo, usara el primer pantalón corto. O sea, las emociones del padre cuando ven a crecer a los hijos, que pocas veces en esos, en esos tiempos los expresaban de qué bonita te ves, hija. No, nada más se le llenaban los ojos de lágrimas al ver a su hija o a su hijo, en este caso que dice el poema, usar sus primeros pantalones cortos. Pero poco se les permitía expresar emociones. Claro. Porque si no, Eran débiles. Eran débiles, qué exactamente. rarito. Sí, o era No, y la rarito. famosa sí. frase de los hombres no lloran. Exacto. Y claro. De aquel entonces. Claro. Y hasta la fecha siguen siendo duros. O sea, mi papá no es bueno para compartir sus emociones. Entonces, yo veo a mi hermano que él es muy cariñoso con sus hijas, pero trae el patrón de mi papá. No sé si sabe expresar sus emociones, sus sentimientos, pero sí es complicado. Yo me acuerdo mucho de mi mamá. Es, viejo, platica con tu hijo. Sí, ahorita. Pero esa plática no se daba y mi mamá se preocupaba porque era un único hombre y su papá masculino que pues solamente lo veían un día a la semana. Entonces sí estaba complicada esa relación y más cuando empieza a crecer. Fíjate que también así estaba mi papá, Blanquita, igual que tú. Él era típico machista de aquellos tiempos. Que igual, así como ahorita que te estoy escuchando, también él era un poco frío, no. Pues sí, tengo dos hermanos y yo soy la única mujer, la más chica, pero también yo veía que mi papá con mis hermanos, pues no mucho, o sea, no, y usted va a trabajar, ya no quiere estudiar, así como que, y aquí, así, entonces a lo que dice sí es cierto, o sea, no es muy expresivo, no era nada en ese tiempo. Y es que eran los roles, y ahorita que estabas leyendo el poema me acordé de alguna charla que me compartieron. Esta persona era joven y se iba de fiesta con los amigos y se ponía hasta atrás y entonces llegaba a la casa, pues ya pedón y se dormía, ¿no? Entonces la mamá le decía al papá, oye, otra vez fulanito llegó, y no sé, otra vez a deshoras y tomado. Y entonces el papá en su figura de que yo lo voy a regañar, decía, pero ahorita me va a escuchar. Y entonces le tocaba la puerta, no sé, 5:30, 6 de la mañana, y te me vistes porque nos vamos, dice. Nos salíamos de la casa y mi mamá, feliz, ¿no? De que ya mi papá me iba a poner un regaño. ¿Y qué creen que hacía el papá? Se lo llevaba al menudo para que se le bajara la cruda. Y entonces tenían su mañana de hombres. Lo dejaba dormir Y mientras y ya regresaba a la casa. Listo, vieja, ya le di su lección. Bueno,
yo también les tengo que confesar algo. Me sé muy bien ese poema, primero porque, ¿qué creen? A mi marido le encanta. Está muy bonito. A mi marido le encanta y como que le hace mucho eco en esta parte que a lo mejor le tocó, ¿no? En esta parte ruda, y que él la verdad, digo, no es porque sea mi marido, pero es un padre, bien padre, sí. No quizá cariñoso, o que no le cuesta mucho expresar sus emociones precisamente por este tenor cultural y educacional, pero ese poema lo recitó mi Dudis en el colegio y ganó. Entonces ya sabrás que Cuco estaba aquel pavo real que no cabía en sí mismo, pero porque era el poema que a él le gustaba y que su niña de sus ojos lo recitara, bueno, pues fue así como wow. Y justo yo creo que mucho refleja lo que estas generaciones, o más bien las generaciones más abajo, como fueron educados ellos, esa relación entre el padre y la madre en relación con los hijos, de este confrontamiento que vivían, de quiero ser muy bueno, pero tengo que ser el malo, porque si no soy malo, entonces, ¿quién te va a educar? Y la verdad creo que es algo que nos causó mucha disonancia cognitiva en mucho tiempo. Yo creo, no sé. Sí. Coincido. Pues continuamos. Échale, vampiro. No, es que hablando de todo esto, pues actualmente los hombres, así como que se quiere romper todo este estereotipo que traíamos arrastrando que ahorita que decían de los papás, mi papá también es seco, pero seco hasta la pared de enfrente. Pero entonces él así de, es que sí, te quiero, pero entonces no nos enseñó. Y entonces actualmente, ¿qué pasa? Ya es diferente, ya los hombres ya son más cariñosos con sus hijas, ya están ahí, decirse te quiero, o sea, en mi casa el decir te quiero era súper raro. Y ahorita con mi hijo, o sea, es lo que le está enseñando el papá, ¿no? O sea, te quiero, te amo, te quiero hacia tu abuelo, abrázalo, bésalo, o sea, decir te quiero. Y como que eso siento que les ayuda mucho emocionalmente, ¿no? No sé, acá la psicóloga nos podrá decir que las emociones que se están involucrando más los papás con los hijos. Y es que fíjate, ahorita que decías, es que los papás antes eran bien secos, me acordé de una charla que yo tuve una vez con mi papá, ya cuando yo tenía como 11 o 12 años, a mí me gustaba mucho caminar como colgada del brazo de mi papá, o sea, se cuenta que yo lo agarraba así. Y para ese entonces, pues es cuando ya como niña se te desarrolla un poquito el busto. Y yo me acuerdo que mi papá me hacía como, hazte para allá. Y hazte para allá. Y entonces yo enojada, a mi papá yo nunca le dije papá, le dije siempre chato. Era mi chato. Entonces volteo y le digo, bueno, chato, es que no, ¿por qué no me quieres abrazar? Y me dice, es que no está bien que ya que estás crecida te me estés pegando tanto. Entonces también como culturalmente estaba, o sea, no podían ser tan cariñosos con las niñas porque también estaba mal visto. Entonces, y creo que son temas que no se tocan o que no se hablan, pero también era parte de por qué eran tan, sobre todo cuando había niñas, ¿no? O sea, a diferencia de un niño. Y aparte, y a un niño cómo le dices te quiero o cómo le das el beso, también estaba mal visto. Entonces, culturalmente también había mucha presión para que ellos pintaran raya. Uh-huh. Y actualmente ustedes creen que sí está permitido ya, ¿no? O sea, que ya la sociedad ya lo ve más como, ahora sí, el hombre no pasa nada. La sociedad ya ve cosas tan diferentes, Mucho al extremo otra vez. En algunos sectores de la sociedad, no en todos. En algunos sectores de la sociedad se puede ver ya normal, no en todos. Hay otros sectores que todavía está muy encajonado a estos estereotipos. Sí, vas todavía a las zonas rurales. Sí, claro. Sí, claro. ciertos, por ejemplo, tú te vas a las comunidades menonitas, por ejemplo. O sea, estos temas ni pensarlos. Aquí mismo, Lupita, aquí mismo en el campo, aquí en Aguas en el campo, rural. En las zonas rurales, pues así está, ¿no? Sí, lo comentamos una vez en una de las conferencias de para nosotros no era raro, ahora sí, y no lo queremos, pero nos tocó ver al abuelo o al papá de, pásame la sal, está ahí enfrente. Y ahí venía la vigía, a darle la abuelita, a darle la sal al abuelito que la tenía enfrente. Pero para nosotros era como que, normal. Pero ya para nuestros hijos,
ven eso y Levántate. papá, pues está enfrente, ¿qué no la ves? O sea, ellos ya contestan ya te- así. Ah, sí, ya Sí, contesté, claro. ya antes O sea, aguas con que contestaras. Sí, Sí. Claro. A mí me tocó ver personas de la tercera edad también que llegaban a casa a comer y era sentarse y, vieja, sírveme, que para O sea, eso soy hombre. tronido de dedos y toda la Así, cosa. sí, claro, por claro, supuesto, sí, sí, claro. sí. Claro. Y al momento de educar, o sea, según ellos estaban educando bien a sus hijos, así atendiéndose a las tareas o algo, a ver, léeme esto. No lees bien, y era fregadazos. No, deja tú o sea, bueno fuera. Porque la letra Era con sangre fregadazos. entra, algo así, ¿no? Exactamente, Ujú. porque la letra Con con sangre. sangre entra. Qué error. Si eso se dijera en la actualidad, Uy, no. ya estarían en la cárcel, ¿eh? Sí, claro. Totalmente, totalmente. Entonces, la verdad es que a mí me da mucho gusto que esto esté cambiando. Desafortunadamente no del todo, porque como digo, todavía hay sectores en la Y tampoco sociedad irnos a los que extremos, están ¿eh? muy, no, claro, Exacto. claro, El que equilibrio. están muy encajonados en ese sentido, o sea, en ese tipo de cultura, en ese tipo de educación, muy, muy dura, ¿no? Muy rígida, pero pues espero que no tarden como que en agarrar el chid y estar cambiando poco a poco, ¿no? Pero fíjate que la esperanza es que las nuevas generaciones sí traen ya otro chip muy diferente. O sea, yo, por ejemplo, hay generaciones que tú, o sea, hacia abajo que yo veo que todavía era como la peda, el salir así. Y ahorita en las nuevas generaciones es como organizarse para salir a correr, organizarse para una vida más fit. Entonces, realmente algo se está haciendo bien, que las nuevas generaciones sí están buscando ese equilibrio en todo, o sea, en cuidarse, en sus temas de esparcimiento, en sus temas de educación. Lamentablemente sí se ve el fenómeno de que ya no quieren tener hijos. Entonces, híjole, o sea, ojalá, es que luego las películas nos muestran mundos en donde ya no quieren, y es una realidad. O sea, estos chavitos dicen, no, es que es mucha responsabilidad, no, es que le tengo que entrar yo al quite, entonces también viene como que esa otra parte. Oye, Vera, y también, perdón, bueno, yo casos conocidas, de que sus hijos ya primero se van a vivir en vez de casarse, o sea, primero, o sea, acá al revés, primero vamos a vivir juntos, vamos a ver si pega, no pega, y ahorita que dices de los hijos, pues sí, ya también, pero sí, primero viven juntos, como dijo un día un sacerdote, me dice, no, ahora con la modalidad de que primero las parejas quieren experimentar, exactamente, prueban, se van y viven juntos, y ya después dicen, bueno, sí, nos casamos, entonces, pues no, bueno. No. Pues quién sabe. Pues Te diré que quién sabe. Mira, yo en ese sentido Pero no quién estoy en sabe. contra. Ni a favor ni en contra. Pues es Sino que lo todo que lo pasa es que contrario. luego es no, ¿sabes qué pasa? Lo que pasa es que el matrimonio, bueno, y aquí ya estamos entrando a otro tema totalmente diferente al que estamos Vamos a los abordando. papás. Yo creo que luego lo abordamos, pero ya así nada más rápidamente para terminar el comentario que iba a hacer. Porque mi es pecho que, no es bodega. porque mi pecho no es bodega, tengo que soltarlo. Yo creo que es bueno que primero se vayan a vivir juntos para poder conocerse, si funciona bien la relación, porque cuántos divorcios hemos visto y cuántas infidelidades también hemos visto. Entonces, están como que educados de que si te casas, pues te chingaste, ahí te quedas y te casas y es tu cruz y esto y lo otro, y pues no necesariamente, ¿sabes? Entonces, si no funciona la relación, pues sepárense cada quien por su cuenta, El ser ¿no? humano es bien Pero- raro. Yo digo que sí es un tema después para tratar, porque Sí. así de casos de que viven juntos, se casen y se divorcian. A ver cómo. Duraste 10 años viviendo juntos, te casas y al año te divorcias, o sea, ¿qué hizo la diferencia? La verdad es que la mente es curiosita. La verdad es que sí. Uno más. La mente es curiosa, y uno más. La perrita es brava y la cuchilla. Oye. Bueno, Continuamos. continuamos Con los papás. con los papás, bien padres. Bien padres. Ustedes, a ver, díganme una acción que ustedes creen que fortalece la relación padre e hijo o hija. Yo tengo una muy bonita que compartir, que es el 1 a 1. O sea, para mí eso marcó mucha diferencia ya más grande. Mi papá siempre se daba el tiempo de, por lo menos una vez al mes, invitarnos a una cita a sus hijas.
nos llevaba a un café o nos llevaba al cine o nos íbamos al parque y era toda su atención, era, no sé, 2 horas y era, ¿cómo estás? ¿En qué te ayudo? ¿Cómo vas con esto? Y si hace un mes le platiqué algo, retomaba esa plática. Entonces, para mí esa acción, el decir, aquí estoy y este tiempo es para ti, a mí marcó toda la diferencia. Sí, yo estoy de acuerdo también con Bere mucho, creo que sí es hasta, a ver, apaga el celular o déjalo allá en otro cuarto, que ahorita no dependemos de él, pues casi todos, ¿verdad? Y todas las generaciones, déjalo por allá y a ver, dime, ¿qué pasa? Aunque sea cómo te fue hoy, pero sí con la conciencia y la escucha clara de estar con esa personita, con tu hijo, ¿verdad? En este caso el papá con el hijo o la mamá con el hijo, y creo que sí aporta mucho a que ellos sienten que pertenecen, que están ahí, que estás con ellos, que estás para cualquier momento, o sea, no solo parece que quiere hablar contigo, sino en cualquier momento tú estás abierto a poderlo escuchar, porque es eso, o sea, es una escucha activa, o sea, no es, sí, y estoy acá, ¿no? Sí, mande, ¿qué decías? No, sí, y estás, pues ni allá ni acá, ¿no? Entonces es pleno estarlo escuchando, creo que eso sí es muy, muy importante, sí también, pues si juegas con él, si convives con él, creo que es también mucho, ¿no? Pero el momentito es en el que, a ver, estoy viéndote y te estoy escuchando lo que me estás diciendo. Pues creo que eso se hace un vínculo que puede generar mucho beneficio en esa relación en el futuro o en el presente o como lo quieran ver, ¿no? O en el pasado, como fue en el caso de Ver, ¿no? Sí, o sea, la verdad es que uno generalmente en terapia, lo que decimos, trata de tener un momento, pero para cada hijo, o sea, porque luego salimos mucho en familia todos, y pues entre toda la chorcha, la verdad es que no hay esa atención personalizada y muchos de los chicos se sienten como en esa sinergia familiar, pero no me dan mi tiempo a mí. Y también ser flexibles, porque luego queremos las actividades que los papás queremos y no los que los hijos proponen, ¿no? Eso a veces sí nos pasa luego mucho de, a ver, pues vamos al cine, ¿qué película? Y acabamos viendo lo que los papás quieren ver. Sí. Entonces, pues no, o sea, hay que tratar de ser flexibles, pero lo que dice Bere, la verdad es, yo creo que es clave, de las mejores actividades que pueden fortalecer una relación padre-hijo. En mi casa, por ejemplo, el simple hecho de sentarnos a jugar el uno, le encanta. Entonces, estar con él y hacerlo sentir parte de él, que ahora vamos a trabajar y vamos a hacer esto juntos, vamos a jugar, vamos a ver una película, pues en mi caso es uno, ¿no? Entonces, pues no batallo con eso, pero pues sí, o sea, hacerlo sentir parte de las decisiones, parte de ¿qué quieres ver? O ¿qué vamos a jugar ahora? Entonces, o él saca y quiero jugar uno, ¿jugamos uno? Entonces saca el uno, saca las damas chinas y entonces nos ponemos todos a jugar. Y entonces creo que eso ayuda mucho a fortalecer estos vínculos entre los papás. Bueno, aquí papá, mamá e hijo, ¿no? Y rescato otra cosa que dijiste bien importante, Mariana, el hacerlos partícipes de. O sea, el realmente, digo, no siempre se puede por las edades, claro, ¿no? Pero a su nivel, sí, hacerlo partícipe de, creo que también marca mucho la diferencia, de que se sientan que son parte de la familia, que son escuchados y que lo que tienen que decir aporta valor. Creo que también eso es un gran... Y ahí es bien importante porque, bueno, también dependiendo de qué es lo que quieran aportar, ¿no? Porque hay veces que ya se quieren meter en cosas así de, ¿por qué no me preguntan? ¿Por qué no me cuentan a mí los chismes? No, pues espérate, tampoco te toca eso, ¿no? Pero sí, o sea, el que estén ahí presentes y y hacerlo. Ay, es que el chisme sí gusta, amiga. No, sí. Y están bien atentos, pero atentos a cosas. Oye, que y les estás hablando a comer. La puerta sí, ahí. Pero les estás hablando a comer y no te escuchan. Sí. Pero estás hablando hasta en voz bajita en la Sí, sala. Y, te oye, echan mamá, el otro día dijiste que. Y tú, caray. ¿Qué me ha pasado? ¿Alguna? No, que me ha pasado eso que dijo Bere. No, pero Que alguna estás platicando. ¿Cuántas veces hemos platicado tú y yo en tu casa o en la mía y estamos platicando de los hijos así en voz bajita y están gritando? Sí. No es cierto, no es cierto.
Ay, ya me estás echando al agua. Mi hijo le dice con mi hermana, ¿ya me estás echando al agua? Uy, perdón. Ya nos exhibiste, Cuando esa les es otra. conviene, escuchan rete bien. Sí. Pero cuando no, desaparecen. Hasta en Exactamente. inglés, Marianita. Ah, claro. ¿Te Ah, sí, entienden sí te todo? entendí todo lo que me dijiste yo. Sí. Lo que le quieres decir a mi papá, ¿no? ¿Ibas a comentar algo? No, bueno, ya nada más para cerrar sí, ya. y ya dar mi opinión respecto a la relación papá-hijo, como fíjate que en su casa, lo que ha funcionado mucho es que, bueno, yo tengo 2 varones, a los 2 varones les encantan los carros como al papá, y cuando hay carreras, exposición de autos, esto y lo otro, ay, los 3, ay, no, yo no, váyanse ustedes 3, yo. Y eso les ha ayudado mucho porque no está mamá, entonces es la relación nada más papá con los hijos, ajá. Bueno, no sé, ya última preguntita. ¿Qué significa entonces ser un padre bien padre? Que paguen la pensión alimenticia. Por favor. Sí, es cierto. Apoyo esa emoción. No, pues yo creo que es el conjunto de todo lo que ya dijimos. O sea, creo que ser un padre bien padre es primero hacerte responsable de que eres padre. Y no querer vaciar en tu mujer o en la mamá de tus hijos si no estás con ellos como esa responsabilidad. Entonces yo creo que un padre bien padre que se hace responsable disfruta y entonces no le pesa, porque también esa es otra. O sea, hay muchos papás que les pesa convivir con los hijos porque no saben, porque no convivieron ellos con sus papás. Entonces, ¿qué te hace un padre bien padre? Seguir aprendiendo, probar cosas nuevas y tratar de estar presente. Yo creo que un padre bien padre es aquel que acompaña, que está presente, que puede estar dispuesto, incluso en los momentos más complicados, a dejar lo que está haciendo para poder atender una necesidad de sus hijos. Y bueno, simplemente estar. Un padre que está presente, de calidad, de calidez, y ya. No se necesita como tanto tampoco. Exacto. Pues yo opino igual que Lupita, un padre bien padre es aquel que está presente, aquel que sabe expresar sus emociones, que sabe disculparse, que sabe abrazarlos, que sabe mostrarles que también es humano y también falla. Y eso para ellos es mucho, el ver que su papá también acepta sus errores. Entonces tienen la confianza de venir a decir cuando ellos hacen algo mal o tienen un error. ¿Todos vamos a decir? Sí, claro. Yo creo que un padre bien padre, aunado a lo que dicen las otras dramáticas, yo creo que es una persona que también muestra sus sentimientos y no los limita con sus hijos. Creo que es una persona que es constante, porque no es nada más un día los saco y después 3 meses, 1 año no les hago caso. Entonces creo que ese es un padre bien padre para mí. Pues yo estoy de acuerdo con Lupita, Blanquita, un padre muy padre. Por 2, por 3. No, pues yo ya dije el acompañamiento, sí. Muy bien. Bueno, pues así llegamos al final de este episodio, reflexionando sobre cómo la paternidad evoluciona junto con la sociedad. Hoy más que nunca, los padres asumen nuevos desafíos, construyen vínculos más cercanos y participan activamente en la formación emocional y educativa de sus hijos. Gracias por acompañarnos en esta conversación y nos escuchamos en el próximo episodio. Y nos despedimos porque nosotras somos dramáticas, ¡Pero icónicas! ¡Feliz Día del Padre!